Buenos días, niñas y niños de nuestra institución educativa número 0134 Mario Florian. Bienvenidos a esta nueva semana de Aprendo en Casa. Ya estamos en la semana número 27, hoy 5 de octubre del 2020. Nuestra experiencia de aprendizaje. Disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Niñas y niños, nuestro país cuenta con una gran riqueza en variedad de plantas. Tenemos más de 25.000 especies, lo que representa el 10% del total de la población de plantas del mundo. Además, 4.400 de estas especies son utilizadas por la población por tener propiedades especiales. La gran diversidad se debe, entre otras razones, a la variedad de ecosistemas de nuestro país. Niños y niñas, estudiar a las plantas y comprender cómo se relacionan en nuestras vidas nos importa a todos. Convivimos con ellas, conformamos los mismos ecosistemas. Ellas dependen de nosotros, pero nosotros dependemos mucho más de ellas. Conocer y difundir la importancia de conservar la diversidad de las plantas de tu región o comunidad es fundamental para comprender cómo nos relacionamos con ellas y lo importante que son para preservar nuestro sistema. Ante esta situación, nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Qué tanto sabes de su diversidad en tu localidad? ¿En qué ecorregión está tu localidad? ¿Qué plantas favorecen la preservación del ecosistema en tu localidad? Niñas y niños, en esta semana es necesario que las estudies ¿no? Tanto estudiantes como las estudiantes investiguen sobre la diversidad de su región, localidad o la ecorregión a la que pertenece, ya que reconocerán las plantas que favorecen el ecosistema de su localidad. Finalmente, niños y niños, elaborarán una cartilla con propuestas de acciones para su conservación y la compartirán con su familia y comunidad. ¿Qué vamos a hacer al final de nuestra experiencia de aprendizaje? Vamos a elaborar una cartilla con propuestas de acciones para su conservación y las compartiremos con nuestra familia y nuestra comunidad. Muy bien, niños y niñas, el área a trabajar es el área de ciencia y tecnología. El título de nuestra actividad de hoy es ¿cómo se relacionan la diversidad de plantas con las características de un ecosistema? Muy bien. Somos el sexto grado, promoción NUGB. Niñas y niños. Hoy empieza tu investigación. Y en esta oportunidad iniciarás el estudio de la relación que existe entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas. Por ello, es necesario observar el ambiente donde vives. Reflexionarás sobre las plantas de tu comunidad y su relación con los seres humanos. Nuestra meta: analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Ahora vamos a empezar, niñas y niños. Y para ello, reflexiona sobre las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno. ¿Sabes qué plantas son las más abundantes en tu región? ¿Sabes
¿Cuán diversas son las plantas en tu localidad? ¿Conoces su importancia para la vida de sus pobladores? ¿Sabes la importancia que tienen la vida de otras plantas y de los animales? Muy bien, niños y niñas, pausa el video para poder responder a las preguntas. Muy bien, a partir de las ideas que han generado las preguntas anteriores, te planteamos ahora la pregunta de investigación. ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? Esa es nuestra pregunta de investigación. Ahora, escribe una o dos posibles respuestas para las preguntas de investigación, para la pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? Una o dos respuestas. Recuerda que tus respuestas son hipótesis sobre las características del ecosistema y las plantas. Recuerda también que para demostrar lo que has afirmado en tus hipótesis necesitas investigar. Así, tus ideas estarán basadas en evidencias científicas. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para poder responder a nuestra pregunta de investigación? Necesitamos elaborar nuestro plan de investigación. Muy bien, elaboramos. Ya saben que este plan de investigación también ya lo tenemos en nuestro portafolio. Y si no la tienes, aquí tienes el plan de investigación. Muy bien. ¿Qué acciones realizaré? Ahí están las tres preguntas. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Lista de los materiales o recursos que necesitaré. Muy bien, material número 1, por ejemplo, tenemos ya ahí características del ecosistema y la diversidad. A ver, ¿qué más? ¿Qué material? A ver, puede ser material 2, material 3 o incluso todavía si vas a utilizar más materiales podrías agregar más allí. Muy bien, ¿en qué registrarás la información que obtengas de la lectura? ¿En qué? A ver, en cuadros, en otros especificar, de repente organizadores gráficos, mapas semánticos, fichas de aprendizaje, etc. Depende de ti, en qué lo vas a registrar. Ahora, los criterios de confiabilidad de la información, las fuentes, ¿no?, de información, si es libros, revistas, archivos, ¿no? Vas poniendo su chep y el nombre. Identificación del autor, ¿no es cierto?, el primer material que estás utilizando, identificación del otro material de repente, ¿no? Muy bien, niños y niñas, ahí tiene ya nuestro plan de investigación que todos debemos de elaborar en nuestro cuaderno. Continuamos. A continuación, niños y niñas, para ayudarte a ejecutar tu plan de investigación y responder a la pregunta planteada, te invito a leer el texto Características del ecosistema y diversidad, que viene archivo adjunto. Ahí está, esto es la lectura, características de los ecosistemas y la diversidad. Vas a leerlo, ahí está toda la información para nuestra actividad del día de hoy. Muy bien, al leer te sugiero que analices lo siguiente y escribe resúmenes de cada parte de la lectura. Al leer, ¿qué vas a analizar? Vas a analizar las características de los ecosistemas. ¿Cuáles son las características de los ecosistemas? Y vas a escribir, ¿no?, resúmenes. Pones características del ecosistema y resumes. ¿Qué más? Plantas diversas en ecosistemas, ¿no? Plantas diversas en ecosistemas diversos. Haces de igual manera su resumen. Muy bien. La vida en el ecosistema depende de la diversidad de plantas. Muy bien, ahí está en la lectura y haces su resumen de cada uno de ellos. A la diversidad del ecosistema le corresponde diversidad de plantas. Muy bien, niño o niña, pausa el video
Lee tu lectura y haz el resumen de cada uno de ellos. Ahora, si estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación, una vez que hemos ya investigado, ahora sí podemos responder ya a nuestra pregunta de investigación. ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? Escribe 1 o 2 argumentos con los que sustentarás tu respuesta. Muy bien, ojo que esta respuesta es muy diferente de la pregunta anterior, ¿no? Cuando iniciamos nos planteamos la pregunta de investigación y hemos respondido con nuestros saberes previos, o de repente ya estamos corroborando, ¿no? Vamos a corroborar, contrastar nuestra respuesta, incluso acá podemos ampliarla de acuerdo ya a lo investigado. Muy bien, niños y niñas, avanzamos. Ahora, una vez que hayas respondido tu pregunta de investigación, llegó el momento de autoevaluarte. Marca con un check, ahí no me salió el check, si lograste el criterio y con un aspa si no lo lograste. Luego, mejora tus productos. Muy bien, criterios. Lo lograste. Y observaciones. 1. ¿Explicaste el ecosistema como el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno? ¿Lo lograste? Si lo lograste pondrás un check y si no, un aspa. Y luego pondrás tus observaciones. 2. Explicaste que gracias a la sucesión el ecosistema se va poblando de variedad de plantas hasta llegar a su máximo desarrollo o clímax. 3. Explicaste que las plantas son importantes porque cambiaron la atmósfera de la Tierra proporcionándole oxígeno. 4. Explicaste que las plantas con flores producen la diversidad gracias a que aves e insectos llevan el polen lejos de la planta y fecundan flores de diferentes variedades. Muy bien, niña y niño, felicitaciones por tu autoevaluación. Ahora, con tu familia. Explícales la importancia de las plantas para que se generen ecosistemas y cómo se produce la sucesión. Explícales también por qué tenemos una gran diversidad de plantas y cómo las aves, las mariposas, las abejas son tan importantes para la existencia de la diversidad. Reflexión. Recuerda la meta. Analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Esa es nuestra meta del día de hoy. Ahora reflexiona y responde las preguntas en tu cuaderno. ¿Lograste la meta? Explícalo por favor en un texto corto. No vaya a ser con un sí y no. Si dices sí, ¿por qué? Si dices no, ¿por qué? Siempre explicando. Por eso dice con argumentos. B. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te faltó mejorar? C. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Muy bien, niños. ¿Qué espero que hayas aprendido el día de hoy? Espero que hayas aprendido que la diversidad de ecosistemas con características diferentes en clima, tipo de suelo, condiciones de humedades y otras son la causa de la gran diversidad en el Perú. Muy bien, niños y niñas. Avisos para mañana. Para mañana deberás conseguir 2 plantas herbáceas, hierbas, ¿no? Iguales, comunes de tu localidad. Puede ser, por ejemplo, alimenticia, como el romero, huacatay, etc. La medicinal, como manzanilla, salvia, etc. O la decorativa, ¿no? Falso, bambú, dracena o dracaena. O planta de la suerte. O cualquier otra. Recuerda, organiza en tu portafolio tus apuntes respecto a las preguntas de investigación, tus hipótesis, plan de investigación que realizaste, la información de la lectura que te llamó la atención y tus conclusiones al responder la pregunta investigable, pues te será de mucha utilidad en tus próximas actividades. Al revisarlos podrás evaluar tus logros